Universidad, Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a la sexta conferencia Manejo de Emociones, Estrés y su importancia para el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de ponencias que ya han venido desarrollando desde el día de ayer. Mi tema, manejo de emociones, estrés y su importancia para el aprendizaje. Como ya he visto en mis ponencias de mis predecesores, pues es un tema no solamente relevante, sino muy puntual para todo lo que estamos viviendo, sobre todo la situación de pandemia de estos últimos años. Ya van 2 años y contando acerca de todos los cambios que hemos tenido que realizar en nuestra vida cotidiana, todas las adversidades y las situaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar. Hemos puesto en práctica todo aquello que se llama resiliencia. Para los que no estábamos muy familiarizados con el concepto, pues es la capacidad que tienen los individuos, que tenemos los individuos propiamente, a las situaciones externas, afrontar las situaciones de estrés, las adversidades que se nos van presentando en la vida cotidiana y tener la capacidad de volver a regresar a nuestro estado. Resiliencia viene de un término inglés que es como la capacidad de las ligas de poder estirarse y poder regresar a su forma original. Entonces nosotros, aunque no tenemos esa capacidad física, porque es una capacidad de la física propiamente, sí tenemos la capacidad para poder enfrentarnos, pero lejos de los objetos, de que vuelven a regresar a su forma original, nosotros tenemos la capacidad de tener un crecimiento profesional, vivenciamos y experimentamos y que al final nos va a dejar un aprendizaje y esto va a condicionarnos nuestros actos futuros. Entonces, nos va a ayudar tanto para la resolución de problemas, para la toma de decisiones, para la empatía, etcétera. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, pues vamos a tener un breve preámbulo acerca de algunas definiciones, sobre todo para conocer qué es la regulación emocional. La regulación emocional es un proceso, quiere decir que pues va por etapas. Es un proceso a través del cual las personas o los individuos pues modulan sus emociones y van a modificar su comportamiento. Les decía, pues nosotros, muchas gracias, propiamente tenemos la capacidad de enfrentarnos a todo lo cotidiano, a las situaciones que enfrentamos día a día, pero pues al final de todo nosotros tenemos un aprendizaje. Y esto va a modular y afectar nuestro comportamiento y nos va a ayudar para alcanzar las metas y los objetivos diarios. Y también nos va a permitir adaptarnos al contexto y promover nuestro bienestar individual y colectivo. Sobre todo, pues recordemos que somos seres sociales, somos seres que no vivimos ermitaños, no somos gurús, sino que tenemos interacción con otras personas. Y eso fue uno de los puntos más importantes de esta pandemia y lo que más nos afectó como seres humanos, que somos seres sociales. Creo que la interacción, la falta de convivencia, el encierro propiamente, fueron aspectos que tuvieron un impacto negativo en la salud mental de las personas. Y bueno, al final toda esa es una situación de estrés de la que ya experimentamos. Ahorita pues vamos en el pico de remisión, epidemiológicamente hablando. Sin embargo, de todo aquello que vivimos desde el 2020, pues no somos las mismas personas que iniciamos en marzo del 2020. Sin embargo, somos personas que nos hemos enriquecido a nosotros mismos, que tenemos ciertos comportamientos. Por ejemplo, ahorita el uso del cubrebocas, pues es bastante bueno ver que ya lo utilizamos sin que tenga que ser una obligación, sin que tenga que ser una imposición. Por el contrario, es algo que es un aprendizaje que obtuvimos de la pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a buscar lo que dice ahí en la definición, nuestro bienestar, tanto individual como colectivo. Y bueno,
Todo este proceso de la regulación emocional se va a asociar tanto con el bienestar, con nuestra salud. De hecho, la regulación emocional y la estabilidad, también asociada a la inteligencia emocional, pues son indicadores de una salud mental estable, que al final es lo que buscamos. Recordemos que la definición de salud por la OMS no solamente es la ausencia de alguna enfermedad física, sino también la presencia de bienestar, un bienestar integral, algo completo que involucra todas las esferas, tanto social, mental, emocional y físico. Entonces, este proceso pues se asocia a nuestro desarrollo psicológico que día a día vamos logrando y un desempeño, sobre todo a lograr un desempeño adecuado o cada vez que va teniendo mayor crecimiento, tanto en lo laboral y como a nosotros lo que nos involucra pues es el aspecto académico. Bueno, entonces, ¿qué es una emoción? Yo creo que todos hemos vivenciado, todos hemos experimentado y decimos, me siento en un cúmulo de emociones, me siento atribulado de emociones. Entonces, realmente hay varias definiciones, como siempre se los digo pues a mis alumnos, a mis colegas, donde quiera que tengo la oportunidad de dar una plática. Realmente hay varias definiciones, varios autores han hecho demasiados estudios acerca de todos los temas y en el caso de las emociones pues no es ninguna excepción. Entonces hay varios aspectos o varios enfoques, sobre todo pues en los que podemos definir o conceptualizar la emoción. Entonces lo podemos ver bajo los enfoques biológico, bajo el enfoque funcionalista, constitucionista, apreciativo y relacional. Esto todo es muy psicológico. Sin embargo, pues nos va a ayudar para entender realmente el concepto de emoción. Entonces, la visión biológica o básica, pues considera que las emociones son un patrón que se observa, que es específico y que es limitado de las respuestas desencadenantes, sobre todo por la interpretación de una situación vivida o de la presencia de un objeto amenazante hacia nuestra integridad o hacia nuestro bienestar y para nuestra supervivencia. Entonces, una emoción es el cúmulo o el conjunto de respuestas que se desencadenan ante una circunstancia, ante una experiencia o ante un objeto que nosotros podemos percibir como amenazante hacia nuestra integridad. Dicho patrón de respuestas pues incluye las respuestas tanto fisiológicas como expresivas. Por eso es tan complejo, por eso hablar de emociones no es nada sencillo. Por eso es que las vemos desde varios enfoques y pues tiene el enfoque de la parte psicológica. ¿Por qué? Porque nos va a desencadenar ciertos síntomas que nosotros sentimos, que se hacen presentes en nuestro cuerpo y aparte pues expresivas de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Y todo esto, sobre todo pues la parte fisiológica, son producidas pues por la activación o el estímulo del sistema nervioso central y parasimpático. Entonces, las emociones, hay varias clasificaciones, igual como siempre les digo a los alumnos, realmente no hay una sola clasificación o no hay alguna que sea mejor que otra. Normalmente las clasificaciones son vistas bajo el enfoque de diferentes autores en el momento en el que fueron estudiadas o en el momento en el que fue llevado a cabo cierto estudio. Entonces, las clasificaciones las emociones pueden clasificarse tanto en positivas como en negativas. Las primeras, pues todos las conocemos, son la felicidad, la alegría, todo aquello que genera un acercamiento a una situación pues que es agradable, que es facilitadora, mientras pues las segundas también todos hemos estado familiarizados con ellas y en algún momento las hemos sentido, pues son la tristeza, la ira, y esto pues va a generar, en lugar de situaciones agradables como las anteriores, pues alejamiento, distanciamiento o evitación. Como les digo, varios autores pues consideran que las emociones son un fenómeno humano que tiene tanto componentes fisiológicos y también involucra pues componentes psicológicos y conductuales.
tienen bases evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van desarrollando conforme vamos pasando nuestro camino por la vida, conforme vamos aumentando de edad, conforme vamos teniendo ciertas vivencias, pues tenemos situaciones que cuando somos niños, pues nuestros estímulos o nuestras vivencias, incluso nuestro entorno es pues mucho más limitado. Sin embargo, a medida que vamos creciendo y vamos conociendo otros entornos, nos vamos desarrollando en otros contextos, pues las emociones y las situaciones que vamos viviendo se hacen más complejas y por lo tanto las emociones también. Y sobre todo, pues recuerden que las emociones tienen mucho que ver con la percepción de cada persona. Incluso un mismo evento que puede ser catalogado como alegre, por ejemplo yo, tal vez para otra persona, por los estímulos o por las vivencias que ha tenido previamente, puede no ser agradable o no percibirlo de la misma manera que yo y resultar en una emoción diferente para esa persona. Entonces, las emociones, dado todo este contexto, pues pueden ser adaptativas, nos ayudan, el ser humano necesita de las emociones, las necesitamos para crecer, las necesitamos para sobrevivir, las necesitamos para funcionar adecuadamente, que son las emociones, las que conocemos como primarias y secundarias. Este autor las engloba, en adaptativas. Y las funcionales, que estas pues van a depender del entorno en el que nos desarrollamos, si es laboral, si es académico, familiar, de amigos, etcétera, y pues requieren una interpretación. Lo que les decía, al final requieren de las vivencias que nosotros tuvimos previamente, pues para que podamos interpretarlas ya sea positiva o negativamente, de acuerdo a nuestro contexto. Y todas estas, tanto las adaptativas como las funcionales, pues nos van a preparar para determinadas acciones, sobre todo pues para normar nuestra conducta o nuestros comportamientos hacia un futuro, y esto pues nos va a permitir comunicarnos, relacionarnos e interactuar con las otras personas a lo largo de nuestra vida. Emociones positivas y negativas. Y bueno, les decía que las emociones pueden ser vistas desde varias perspectivas, porque varios autores han hecho varios estudios, entonces no nos quedamos con una sola, y aquí tenemos la contraparte, la emoción vista bajo un enfoque o una perspectiva biológica. ¿Qué quiere decir esto? Cierto autor, James, hace ya muchísimos años, si se fijan, no es nada nuevo, en 1884, introdujo un concepto, sobre todo pues que era funcionalista para las emociones, que eran un resultado de la percepción de los individuos, es decir, una experiencia muy subjetiva. Como les decía, cada individuo tiene la capacidad o la habilidad de interpretar sus propias emociones de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a su contexto. Entonces, estas situaciones que interpreta cada individuo, pues van a desencadenar ciertas respuestas fisiológicas y sobre todo, pues esto es lo que va a tener impacto hacia su persona y sobre todo hacia la persona en sí, hacia su bienestar y también hacia cómo se relaciona con las demás personas y con el entorno en el que se desarrolla. Otra perspectiva, la perspectiva constitucionista, pues va a considerar que la emoción es el resultado de la ejecución de una serie de procesos coordinados como la activación, la apreciación de la conciencia, la experiencia emocional y esto va a guiar hacia la conducta. Entonces, como un resumen de todo lo que ya vimos anteriormente. Y por último, esta es una definición que me parece pues mucho más simple. Quise compartirles las demás para que veamos que realmente la emoción es algo bastante complejo. Por eso es que todos los seres humanos tenemos ciertas dificultades realmente para expresar o para regular nuestras emociones, porque no es un proceso nada sencillo, es algo bastante complejo y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para poder realizarlo. Y esto se va traduciendo pues en rezago o en ciertas situaciones que se van complicando conforme vamos aumentando de edad. Entonces, la emoción bajo un enfoque apreciativo es como la definición que reina más frecuentemente en la actualidad, con la que estamos más familiarizados, digamos la más didáctica, por así decirlo, pues considera que la emoción es una respuesta que está producida por la interpretación o por un análisis cognitivo
de un evento significativo para el individuo. Es decir, algo que a mí me sucedió en algún momento de mi vida, yo voy a tener esa interpretación y es lo que me va a acompañar y es de la manera en la que me va a permitir manifestarme y normar mi comportamiento en las etapas futuras de mi desarrollo. Y las emociones nos preparan pues para desarrollar y ejecutar las acciones y la toma de decisiones que vamos viendo día con día. Bueno, aquí ya les había hablado un poquito acerca de una clasificación. Aquí la tenemos más desglosada. Clasificación de las emociones, las primarias, pues surgen desde los primeros momentos de vida, desde el primer momento en el que ya empezamos incluso a tener desde la vida extrauterina, pues ya tenemos ciertas emociones, tal vez no las recordamos, pero ya tenemos estímulos. Todas los eventos del medio externo pues van a funcionar como estímulos desde la lactancia materna. Entonces son discretas, es decir, pues tienen características muy específicas y sobre todo pues estas nos van a ayudar para irnos adaptando al medio, al entorno en el que nos vamos desarrollando y son los que nos van a permitir sobrevivir. Por eso es que la clasificación dice primarias. Entonces, pues son la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Aquí involucra, si se fijan, tanto las positivas como las negativas, pero son las primarias, son las más sencillas, las que aparecen desde el primer momento y las que nos van acompañando durante toda nuestra vida. Y las secundarias también se llaman sociales, morales o autoconscientes. Son las que aparecen después de los 2 años de edad, cuando ya tenemos cierto desarrollo cognitivo y son las que nos van a dotar de nuestra identidad personal, las que nos van a permitir hacer el proceso de internalización de las normas sociales, es decir, asimilarlas, comprenderlas y ponerlas en práctica. Eso es un proceso de internalización. Y evaluación del yo en función de las normas. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el rol que yo desempeño en la sociedad? Y desde el primer entorno que vivimos, desde la casa, cuál es el rol que desempeño con mi familia, después en la escuela, en mi grupo de amigos, socialmente hablando, y posteriormente en el ámbito laboral o cuando formamos nuestra otra familia. Entonces, aquí ya tenemos emociones más elaboradas, que ya son ciertamente más complejas, como son la envidia, el orgullo, la vergüenza o la culpa. Ya requerimos de eventos previos, que hubo un estímulo, hubo un aprendizaje, y es conforme las vamos a experimentar. ¿Por qué es importante la regulación emocional? Nos hemos pasado pues ya algunos bastantes minutos de la ponencia hablando de las emociones y hablando de cómo repercuten en nuestra vida, cómo se clasifican, para qué nos sirven. Entonces, ¿de qué sirve todo esto para el proceso de aprendizaje? ¿Cómo se asocia? ¿Cuál es su importancia? La regulación emocional es una habilidad que tenemos los seres humanos para poder modular la experiencia emocional. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de alcanzar un estado emocional deseado y sobre todo resultados de nuestro comportamiento que sean los esperados. No socialmente hablando, sino personalmente. Todo inicia, recuerden, desde un proceso de internalización, desde lo que representa mi persona, desde lo que representa mi identidad y mi papel que juego en todos los entornos en los que me desarrollo. Entonces, para lograr esto, pues hay tres procesos básicos para regular las emociones. Entonces, el primero, que son, les decía, muy básicos, porque en realidad, pues, esto es como la puntita del iceberg. Realmente este tema es bastante amplio. Entonces, el primer proceso para la regulación de emociones, pues son los mecanismos autorregulatorios. Es decir, que, por ejemplo, no es posible, sabemos que tenemos cierta respuesta que se desencadena ante un estímulo o ante una vivencia que nosotros ya experimentamos y que fue desagradable y que en este momento nos va a causar enojo, una emoción primaria. Entonces, pero no es posible que nosotros permanezcamos enojados durante mucho tiempo. Si se fijan, pues tenemos ciertos síntomas
o ciertas respuestas que se desencadenan mediante estímulos fisiológicos y, por ejemplo, pues la descarga adrenérgica. Cuando nos enojamos nos sentimos en estado de superalerta, nos sentimos con toda la fuerza, con súper despiertos, con energía. ¿Por qué? Porque son de los mecanismos más básicos que tenemos como seres humanos que nos van a permitir la supervivencia. Y esto se remota desde, pues, muchísimos años atrás, cuando ante las personas que lograban la caza, tenían los individuos que cazaban y que los perseguía algún animal, pues tenían estos mecanismos y esta descarga adrenérgica que les permitía correr, que les permitía estar en estado de superalerta, pues para poder sobrevivir. Hoy en día estas emociones no son tan gráficas para nosotros, no las vivimos en ese punto, pero sí tenemos esa misma, no con la misma intensidad, pero sí tenemos esa misma parte de las descargas y de esos mecanismos fisiológicos. Entonces, ¿por qué no podemos estar enojados durante mucho tiempo? Porque esto nos va a consumir bastante energía. Esto conlleva una carga cognitiva grave, pesada y severa. Entonces, nuestro organismo no tiene respuesta inicial, pero nuestro organismo tiene mecanismos compensatorios que van regulando esa respuesta y que nos van a permitir que si estábamos hasta acá en el pico de enojo, pues vaya disminuyendo. Por ejemplo, alguien que se enojó porque no obtuvo el puesto deseado en un entorno laboral, pues va eventualmente, en algún momento va a tender a regresar a la normalidad por algún tiempo, ya que la ira no es una emoción o no es un proceso que se puede permitir durante mucho tiempo. El segundo proceso básico para las emociones, pues es la intensidad de las emociones, tanto que movilizan o paralizan. Entonces, las conductas que tenemos los seres humanos, tanto de acercamiento como de evitación, pues respecto a los diferentes eventos o facilitadores emocionales, van a modificar nuestra emoción, ya que pueden aumentar o disminuir por la experiencia. Entonces aquí, si se fijan, ya no es la cascada rápida de la descarga adrenérgica, de que sentimos alegría inmensa o de que sentimos ira total, sino que ya empiezan a entrar los mecanismos regulatorios y compensatorios, en donde ya empezamos a modular la intensidad de la emoción. Por ejemplo, pues la ansiedad que tienen los estudiantes o que hemos experimentado todos cuando hemos estado en el previo para presentar un examen. Entonces, esto realmente es benéfico. ¿Por qué existen estos mecanismos? Porque al final resultan necesarios para los seres humanos porque nos da un enfoque, ese estado de superalerta para que el individuo tenga la necesidad de estudiar, para que tenga la necesidad de repasar, y bueno, eventualmente cuando ya se presenta el momento del examen, del evento en sí, pues ya esa intensidad, esa emoción va disminuyendo. Y el tercero son las estrategias de regulación emocional que modifican la emoción que se experimenta. Entonces, tenemos esta parte que es lo fisiológico. Sin embargo, pues hemos aprendido conforme todas las vivencias y el proceso evolutivo de los seres humanos, pues hemos aprendido a tener estrategias de afrontamiento precisamente para el estrés y para estas emociones. Entonces, por ejemplo, un estudiante que va a dar una ponencia o que va a dar una clase y que ya lo sabe desde hace 2 o 3 días, pues va a experimentar cierto nerviosismo, cierto periodo de ansiedad. Sin embargo, pues puede evitar la vergüenza, puede tener dos cosas. Hay dos tipos de afrontamiento del estrés o de estas emociones. Uno que puede ser enfocarse en la tarea, en lograr el objetivo en sí, es decir, yo logro mecanismos que me puedan ayudar, como relajarme, escuchar música tranquilizante o incluso hasta metal súper pesado, porque hay gente que así le funciona, que así se relaja. Y esa es una estrategia de afrontamiento que le va a permitir al individuo poder lograr su objetivo. Sin embargo, pues existe la otra, que es la evitativa, una estrategia de afrontamiento negativa, que pues nos va a decir, bueno, yo me evito la vergüenza de hablar en público porque no me siento capaz, tengo demasiada ansiedad y pues falto ese día. Invento que tengo una enfermedad, invento que sufrí un accidente o cualquier situación y evito ir ese día para evitar la vergüenza
de no saber o de no poder manejar la situación. Entonces, estas estrategias, pues lo que hemos aprendido a lo largo de los años y depende de la parte que tanto lo desarrollemos. Entonces ahí es donde entran todas las herramientas emocionales y todas las herramientas para lograr tanto estrategias de afrontamiento positivos, que es lo que tratamos de fomentar en los alumnos y en realidad en todos nosotros, en todos los seres humanos, e ir disminuyendo pues este tipo de estrategias de afrontamiento negativas. Las emociones, ¿por qué necesitamos regularlas? Si al final son un aspecto humano, al final son un aspecto que tenemos todos y que nos ayudan a estar en estado de superalerta, que nos ayudan a la supervivencia, que nos ayudan a adaptarnos, a evolucionar. Al final, pues, todas las estrategias que hemos aprendido a lo largo de los años y, como les decía, en el proceso evolutivo del ser humano, pues las regulamos con el propósito de optimizar todo, tanto tiempo, esfuerzo, recursos y sobre todo como individuos, pues para alcanzar nuestras metas personales y pues también sociales. Al final les decía, somos seres sociales, no somos los ermitaños de la montaña, sino siempre tenemos interacción con otras personas. Entonces, el regular nuestras emociones, pues también nos va a ayudar a poder convivir de manera sana, a tener un proceso de comunicación asertiva con las personas y podernos desarrollar de mejor manera en todos los ámbitos en los que vayamos pasando. Y bueno, los procesos que se desencadenan para modificar la emoción pueden ser automáticos o propositivos. Normalmente lo que buscamos, y sobre todo en los estudiantes, con este acompañamiento, pues es que todo esto sea propositivo, que vayamos hacia la positividad, que vayamos hacia lograr, que podamos identificar las habilidades y las capacidades propias de cada individuo. Al final les decía, todos tenemos una historia atrás, tenemos un cúmulo de vivencias, un cúmulo de experiencias y al final esto nos va a condicionar el cómo podamos percibir. Esto se llama inteligencia emocional, la habilidad que tenemos los seres humanos, tanto de percibir, de asimilar, comprender y sobre todo pues aplicar todo lo que vivimos. Entonces es importante poder identificar nuestras fortalezas, nuestras cualidades y habilidades positivas para que podamos trabajar en eso y exacerbarlas. Estos pues son mecanismos de la regulación, desde lo que les hablé, los 3 procesos básicos de la regulación de emociones, solamente que es expresado gráficamente, pero creo que está muy chiquita. Entonces, el primero pues es la autorregulación de las emociones, cuando es la automática, la que tenemos una respuesta fisiológica y que les decía, al final tenemos una descarga adrenérgica, tenemos enojo, tenemos ira, pero no puede durar tanto tiempo, ni siquiera es una meseta, pues es un pico, va creciendo, llega a su punto más alto y de ahí baja. Tenemos el segundo punto, que es el ciclo de retroalimentación entre emoción y conductas de acercamiento o evitación. Esto, pues, normalmente nuestros primeros maestros para la regulación de emociones, pues son nuestros padres o la familia, las personas que están a nuestro alrededor, y son los que nos van a brindar esta retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Y la regulación de emociones propositiva es lo que nosotros ya hacemos. Si tenemos un entorno, si tuvimos una familia, si tuvimos ciertas situaciones que pudieron haber sido complejas o que pudieron haber sido situaciones difíciles, sin embargo, ya depende de nosotros la forma en cómo vamos a seguir percibiendo, en qué estrategias vamos a implementar de acuerdo a una introspección, que es lo ideal o lo recomendado para todos nosotros, que podamos conocer nuestras capacidades, y esto va mucho del autoconocimiento, y que al final pues podamos trabajar en eso, y si tengo cierta carencia de ciertas herramientas, pues al final exacerbar o fomentar lo que ya tengo y trabajar en lo que todavía está pendiente. Entonces, les decía que la regulación emocional puede ser individual y social. Individual, pues consta de procesos de monitoreo y de evaluación de nuestras propias emociones. Les decía, normalmente se recomienda pues que sea un proceso de introspección, de autoconocimiento y sobre todo pues que tengamos la voluntad
de poder, no hay cambio si no hay voluntad, eso es realmente cierto, y que tengamos nosotros el propósito de modificar la intensidad de nuestras emociones y la duración de nuestras metas. Es decir, no puedo vivir toda la vida enojado, no puedo vivir toda la vida triste, bueno, o sí puedo, pero al final pues ya es cuando se va al extremo de los trastornos mentales y ya tenemos ahí cierto impacto negativo sobre la salud mental, que eventualmente va a repercutir sobre la salud física. Y entonces, la regulación emocional individual nos va a permitir llegar a nuestros objetivos. Y son objetivos ni siquiera pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo. Ni siquiera tiene que ser, voy a terminar una carrera universitaria, cuando a lo mejor lo pienso y tengo 14 años, sino objetivos diarios de hacer un día productivo, de realizar mis tareas, de a mediano plazo, pues pasar de año y tal vez ya a largo plazo pensar en una carrera universitaria, ¿no? Y nuestras metas y nuestros objetivos van cambiando en función de nuestro crecimiento, porque al final todas las vivencias, pues tenemos un proceso de inteligencia emocional que nos va a permitir, pues, redireccionarnos dependiendo de lo vivido. Y la regulación emocional social, pues tiene que ver con cómo percibimos o cómo interpretamos los eventos o las situaciones que suceden de manera externa, pero que al final pues nos involucran a nosotros o somos parte de ellos. Entonces, la modulación de esta emoción, pues para sostenerla o inhibirla, ya nosotros vamos a decir que es lo más adecuado. Sobre todo, pues lo vamos a utilizar, como les decía en un inicio, para con el objetivo de poder comunicarnos, de lograr una comunicación asertiva, correcta y de poder expresar realmente lo que queremos expresar y que llegue ese mensaje de manera clara hacia el receptor o receptores y alcanzar metas colectivas, porque al final tenemos metas como familia, como pareja, con nuestros hijos y los comportamientos que nos ayudan a mejorar las emociones de otros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nivel académico? Pues al final, la mejor regulación de las emociones, el poder conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades, fortalezas y debilidades, pues nos va a ayudar pues para tener esas estrategias que nos ayudan a modificar nuestros componentes de las emociones, para regular y modular la intensidad, la duración, para llevar a cabo nuestros objetivos. Sobre todo, pues les decía, todo esto tiene una repercusión negativa en la salud mental y esto también, pues no hay salud mental, no hay salud física, sino hay salud mental. Entonces, si no hay un concepto de salud adecuado en nosotros, que realmente a veces es difícil, pues tenemos un bajo rendimiento escolar, tenemos un bajo desempeño, que no solamente son en las calificaciones, sino en realidad es en el aprendizaje, en el conocimiento y en las habilidades que deben de tener los alumnos, pues al término de sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Para tomar decisiones, para la resolución de problemas, para ser seres humanos más empáticos, no solamente en la parte emocional, sino en realidad en todo nuestro entorno, para tener conciencia sobre los valores, sobre el respeto, sobre el cambio climático, sobre la salud de nuestro planeta, la salud de los demás, el respeto y la conservación de las especies, etcétera. Entonces, todo esto nos va a ayudar pues a lograr nuestras metas, tanto individuales como sociales. Entonces, esto es a lo que queremos llegar, a una regulación emocional exitosa, porque va a ser un logro de nuestro desarrollo, y pues es conforme vamos a tener como individuos cierta experiencia de vida, ciertas vivencias ya, y que al final pues esto es como les decía, es un proceso, no se hace de manera inmediata, no es una sola etapa, sino que es paulatino, es gradual y depende mucho de nosotros y del trabajo introspectivo que podamos realizar. Esto pues lo vamos a traspolar al estrés y sobre todo pues algo que vivimos cotidianamente cuando somos estudiantes, que es el estrés académico. Como les decía, la ansiedad de estudiar para un examen, de presentar una materia o de no entender, incluso esto se puede dar hasta en las clases, ni siquiera necesariamente llegar a un examen, sino en las clases, pues no entender nada y sentirnos con ansiedad, incluso hasta pues con periodos de depresión, porque no entendemos o la carrera no es lo que habíamos esperado, pero no porque no sea lo esperado, sino porque realmente no estamos llevando a cabo este proceso.
Entonces, el estrés, pues, es un proceso natural de adaptación. Al final sí lo necesitamos porque les decía, esto nos lleva a un estado de superalerta, nos lleva a un estado de, de que podemos ser productivos si lo ocupamos correctamente. ¿Por qué? Porque el estrés, pues, nos va a llevar a poder manejar, a poder salir avantes de las situaciones o de las exigencias del medio. Es una situación de demanda, es una reacción. ¿Por qué? Porque cuando sentimos estrés movilizamos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y ahí es donde va la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, precisamente para hacer frente a la situación que nos está causando el estrés, hacia el estresor. ¿Y qué sucede cuando hay estrés? Pues sucede un proceso de activación cognitivo, nuestro cerebro está súper alerta, está trabajando a 1000 por hora, fisiológico, pues sí tenemos cierta sintomatología, sudoración de manos, rubicundez, taquicardia, sentimos que nuestro corazón va a salirse casi de todas las palpitaciones que tenemos, nos sentimos con mucha energía, nos sentimos así súper alerta y esto pues va a tener un impacto pues, sobre la conducta. Por eso se activa tanto la parte cognitiva, la parte fisiológica y la parte conductual. ¿Qué tenemos que hacer ante el estrés o cómo funciona todo esto? El estrés puede funcionar bajo 3 enfoques, sobre todo como el estímulo, que son pues sucesos vitales, les decía, pues todo lo que nos sucede cotidianamente, desde llegar temprano hacia nuestro lugar de trabajo o hacia la escuela, pues es un estrés, son sucesos vitales, estresantes, pues hay positivos y negativos. Los positivos es todo aquello que nos ayuda a ser productivo, ¿no? De lograr este aumento de energía, esta descarga adrenérgica para poder lograr nuestro objetivo. Cuando es negativo es cuando no podemos regular o no entra ahí de manera adecuada el proceso de regulación emocional y entonces nos quedamos ahí en ver al estrés como algo negativo. Normalmente pues son sucesos menores, son factores estables, algo que sí nos puede llegar a causar cierta desestabilidad al momento, pero que eventualmente pues se va a corregir. Como respuesta, ya les decía, pues tenemos respuestas biológicas, respuestas fisiológicas propias de la activación del sistema nervioso central y las emocionales. Y un proceso interactivo, es decir, cómo vamos a percibir, así como percibimos las emociones de manera diferente, pues también los sucesos estresores van a ser percibidos de manera diferente por cada individuo, de acuerdo a sus vivencias. Entonces, aquí vamos a ver con qué es lo que nos están demandando, con qué recursos contamos, cómo lo estamos valorando de acuerdo a lo que ya vivimos previamente. Bueno, ya me pasó, ya alguna vez llegué tarde a la escuela, pues ya vi que esta vía está muy cargada de tráfico, entonces me paso por la otra y ya empiezo a involucrar procesos cognitivos de corteza cerebral, pues precisamente para poder lograr salir o manejar esta situación estresante. ¿Cómo reaccionamos? Aquí igual entran los procesos, o más bien los estilos de afrontamiento, tanto los positivos o negativos. Si ya voy tarde y decido afrontarlo positivamente, bueno, busco las formas, busco la estrategia, las alternativas, y en el caso de que decida afrontarlo por la parte negativa, pues me va a llorar, a hacer tal vez una explosión de ira o de enojo, que al final pues no me va a ayudar a manejar o a lograr una correcta solución para la situación. Entonces nosotros pues ya de acuerdo a lo vivido hacemos un proceso de reevaluación internamente y provocamos cambios en nuestra reacción. Entonces si ya me pasó y en algún momento ya logré encontrar el mejor manejo para esa situación, mi cerebro lo guarda, porque recuerden que pues también en estos procesos pues están involucrados el hipocampo, que es la sección que se encarga de la memoria, y pues la amígdala, que se encarga de precisamente de la regulación emocional, una de las tantas estructuras involucradas. Entonces, tenemos pues el estrés como respuesta, que es lo que nos está causando problemas o situaciones complejas actualmente, pues involucra procesos cognitivos, porque al final les decía que ya estamos pensando o evaluando la manera en cómo vamos a salir de esa situación, en cómo la vamos a manejar adecuadamente. Tenemos 2 formas. Se activa fisiológicamente, tenemos cambios, empezamos a sudar, a ponernos rojos, a tener palpitaciones,
a sentirnos con nerviosismo, con ansiedad extrema, incluso, bueno, en el caso de que si hay algún trastorno mental o alguna comorbilidad adyacente, pues entonces vamos a tener, se puede llegar a desencadenar crisis de pánico cuando tal vez tenemos ciertos trastornos mentales subyacentes que a lo mejor no se han diagnosticado ni por supuesto tienen tratamiento de manera adecuada. Y todo esto lo que vamos a buscar pues siempre es, los procesos cognitivos nos van a ayudar a buscar una solución ante la situación o ante el problema y van a normar nuestra conducta, tanto hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Esto depende de nosotros. Entonces, pues esto es como un resumen de lo que ya les he hablado. El estrés puede ser un estímulo, pueden ser sucesos favorables o sucesos adversos. Tenemos una valoración cognitiva, entonces nuestro cerebro comienza a pensar, a desarrollar procesos mentales para saber con qué contamos, con qué no contamos, qué tenemos, qué recursos, qué nos está pidiendo, cuál es la situación, hacer una valoración. Y de acuerdo a esto va a ser nuestra reacción, que va a involucrar procesos cognitivos también, procesos fisiológicos y conductuales. Y al final, pues todo esto se puede retroalimentar y ser un ciclo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el estrés? Porque al final el estrés es parte del ser humano, entonces no quiere decir que sea algo totalmente negativo. Podemos aprovecharlo, sobre todo pues en la fase inicial del proceso, como parte y asociado a la regulación de las emociones, pues que la parte cognitiva sea una preocupación inicial, pero que nos preparemos. Sí, vamos a tener periodos de ansiedad, periodos de alerta, pero es cuando nuestro cerebro va a involucrar los procesos cognitivos para poner mucha más atención sobre ese problema, sobre cómo lograrlo. Lo demás va a desaparecer y nos ha pasado que cuando tenemos un problema que nuestro cerebro le sabe que es importante, sabe que es demasiado relevante, lo demás aparece y nos enfocamos exclusivamente a eso. No, si alguien nos habla, si está el teléfono, no nos dedicamos a eso. Entonces, pero en este periodo podemos tener una mayor capacidad pues, para relacionar conceptos, vamos a lograr una mayor velocidad de procesamiento de todos estos estímulos, de todas estas situaciones. Entonces vamos a tener pues cuando tenemos ansiedad o estamos en esta situación estresante, pues tenemos una velocidad de pensamiento impresionante. Entonces es una forma de la regulación emocional de cómo modularlo y cómo aprovecharlo hacia lo positivo. En este caso los estudiantes pues pueden aprovecharlo para tener esa energía, para lograr ese estímulo de que evitar la procrastinación, de decir no voy a estudiar porque me da flojera o porque prefiero estar en cualquier red social y entonces la situación de estrés, es decir, no, ya el examen es en 5 días y no me va a dar tiempo, entonces esto me va a producir un estado de superalerta y decir, tengo que estudiar porque no me va a dar tiempo. Entonces, todo mi organismo, todos mis procesos se van a centrar en eso, en lograr ese objetivo que es estudiar. La parte fisiológica, pues, es la activación que nos dota de más recursos porque tenemos mayor disposición de oxígeno, mayor disposición de glucosa, por momentos liberamos la tensión muscular y tenemos menos procesos de mantenimiento, es decir, que pues normalmente cuando acabamos de comer y hacemos el proceso de digestión, pues toda la sangre se va hacia el estómago y para hacer precisamente ese proceso y pues es lo que comúnmente llamamos mal del puerco. Cuando tenemos un estrés y que la parte fisiológica se va a desaparecer todo eso. Entonces vamos a centrar en tener más energía, más aporte de oxígeno, más glucosa, precisamente para poder centrarnos, enfocarnos y lograr el objetivo. Y la parte conductual, pues todo esto al final va a dar como resultado pues que nuestra conducta sea más ágil, que seamos más rápidos, que tengamos más energía, porque tenemos fisiológicamente nuestro cuerpo nos está dotando de mayor cantidad de glucosa para poder centrarnos en ese objetivo y liberarnos de esa situación estresante. Son mecanismos y procesos muy básicos y muy primitivos, de los más primitivos que tenemos como seres humanos. Por eso es que están involucradas estas estructuras, tanto el hipocampo como la amígdala, que ni siquiera van a corteza cerebral. Ya nosotros hemos aprendido por el proceso evolutivo, pues a desarrollar procesos cerebrales mucho más altos. Sin embargo, esto es pues muy básico. Y somos más seguros y esto nos va a permitir adaptarnos a las demandas. Ajá. Obviamente no debemos de abusar de esto porque también, como les decía, no podemos vivir en un estrés crónico. Más bien sí se puede y sí existe, pero no es recomendable para la salud, porque entonces vamos a tener repercusiones negativas en la salud mental
que eventualmente pues van a ir a la salud física. Podemos tener mayor riesgo para hipertensión arterial, para situaciones de estrés, para situaciones, no sé, incluso hasta parálisis faciales, crisis de ansiedad, crisis de pánico, entre muchas otras. Y, pero como no todo es bueno ni todo es malo, sino no es negro ni blanco, sino hay una amplia escala de grises en el interior, en el transcurso, pues también tenemos ciertas consecuencias negativas sobre el estrés en función del grado en el que se presente. La parte cognitiva, pues, es lo que nos pasa como estudiantes, ¿no? O incluso también en el entorno laboral que tenemos, no podemos permitir vivir en este estado sostenido porque al final podemos tener un exceso de carga mental, agotamiento, ya vamos a tener problemas de concentración, de creatividad, de malestar, ya vamos a tener falta de atención, ya nos vamos a centrar en los objetivos, empezamos a tener problemas de memoria. Por la parte fisiológica, obviamente no podemos vivir en un estado de superalerta, de que nuestro cuerpo nos va a secuestrar toda la glucosa para aportarnos más energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el extremo, el agotamiento, las disfunciones orgánicas, dolores musculares, contracturas. ¿Han oído hablar de las contracturas por estrés? Creo que todos las hemos experimentado. Dolores de cabeza, dolores de espalda. Otros individuos, cuando ya es un periodo de estrés crónico, pues van a empezar a tener somatizaciones, van a empezar a dolernos diferentes partes del cuerpo sin que realmente haya alguna patología de base o alguna causa adyacente. Y la conductual, pues ya vamos a tener que nuestra conducta es más torpe, que ya no somos tan ágiles, ya no somos tan veloces como cuando hay este proceso de descarga adrenérgica, ya no vamos a adaptarnos a las demandas, vamos a tener menos rendimiento, más errores, más accidentes. Obviamente, algo de lo que hablamos muy frecuentemente, que está como en boga en la actualidad, adopción de estilos de vida saludable. Entonces, el estrés es una consecuencia negativa de vivir en un periodo sostenido de estrés, pues es precisamente eso, la disminución de la calidad de vida, peor estilo de vida. No podemos vivir 8 horas, más de 8 horas diarias trabajando. Es por eso que los horarios y las cargas laborales se han hecho tan intensas que las personas tienen tantas situaciones de estrés, y lo mismo pasa para la carga académica. Entonces, es por eso que los estudiantes comienzan a tener un mejor desempeño, un menor rendimiento, mayor carga laboral, mayor carga académica, y están irritables, ya no quieren estudiar, y pasa el evento contrario, de que estábamos muy alerta, de que el estrés nos hacía sentirnos energéticos y concentrados, pasa lo contrario, problemas de memoria, falta de concentración, y definitivamente el estudiante ya no quiere saber nada de libros o de la materia, y esto pues favorece la deserción escolar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente encontrar e identificar las fortalezas del estrés positivo, porque el estrés positivo pues nos va a ayudar a tener curiosidad, a ser persistentes, a tener pues interés por este conocimiento, de que no se haga una rutina, el tener que ir a la escuela, el estrés de que yo sepa que mi maestro me va a hacer un examen sorpresa, me va a producir ese aspecto de querer estudiar para no, esa situación estresante, yo la puedo aprovechar estudiando para poder hacerle frente a esa situación, a ese examen sorpresa que me va a hacer mi maestro, pero sobre todo pues a tener un interés por el conocimiento, evitar que todo se haga rutinario, que solo vaya a clases pues por automatismo o porque tengo que estar ahí, sino porque ayudar a hacer a que quiero estar ahí. Sobre todo pues a desarrollar los valores, ¿no? Bondad, gratitud, generosidad, humildad, porque todo esto lo vamos a lograr con la inteligencia emocional, con la autorregulación de nuestras emociones, a modular la intensidad de lo que sentimos para ayudar a poder manejar o salir avantes de todas estas situaciones, y sobre todo pues tener los valores, al tener ese aprendizaje. Es por ello como vamos logrando todas estas situaciones, y sobre todo pues algo que también podemos lograr pues es la creatividad. Y esto pues va de acuerdo con nuestra personalidad. Les decía, no todos percibimos las emociones de la misma manera. Somos individuos, al final somos únicos. Cada quien somos una cajita de Pandora. Entonces, tenemos que identificar nosotros mismos. Es un trabajo personal, al fin y al cabo, para poder identificar nuestro tipo de personalidad, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, y sobre todo, pues, llegar a esto que es nuestro objetivo, que es la estabilidad emocional,
logrando más y mejores herramientas para la inteligencia emocional. Entonces, toda esta regulación, pues vamos a lograr que pueda llevarse a cabo un mejor aporte o que nos vayamos hacia el lado de la balanza de lo positivo, de lo que queremos lograr, que tengamos, que vaya acorde a nuestra personal y nuestro aprendizaje. Por eso tienen una rayita y están de manera horizontal en esta estructura, porque pues van de la mano, una se alimenta de la otra. Entonces, esto nos va a ayudar a nuestro bienestar, primero individual, a lograr un mejor manejo del estrés para poder llevar a cabo todas nuestras tareas desde lo cotidiano, desde levantarnos, realizar todo lo que tenemos que hacer en la mañana, todas nuestras actividades hasta llegar al lugar donde tengamos que estar, llámese escuela, trabajo, etcétera. Lograr un mejor rendimiento de nosotros mismos, mejorar nuestras relaciones sociales, que al final es algo que volvemos a tener que aprender nosotros en este estado post-pandemia, de mejorar nuestras relaciones sociales. Si se fijan, todo el mundo salen a la calle y todo el mundo está enojado, se grita, se tocan el claxon, estamos irritables. Entonces tenemos que irnos hacia atrás 2 pasos para saber qué es lo que está pasando con nosotros, cómo podemos volver a todo este aprendizaje, todo eso vivido de la pandemia, cómo poder lograr conjuntarlo para desarrollarnos de una mejor manera y aprovecharlo hacia lo positivo y sobre todo pues a tener una mejor salud. Si tenemos mejor salud, al final yo soy médico, siempre voy a fomentar lo mismo, siempre voy a pregonar eso, pero la parte de la salud es importante para que un ser humano pueda desarrollar todo lo que desee y pues para que pueda ser un amplio abanico de posibilidades. Entonces, estas son algunas de las estrategias que podemos recomendar o que están sugeridas de acuerdo a varios estudios que han realizado diversos autores, que sobre todo pues va muy de la mano con, este es un equipo multidisciplinario, sobre todo la parte de psicología, que nos ayuda bastante. Entonces decían, bueno, últimamente se ha puesto muy también en boga, que no es algo nuevo, el decir, ve a terapia o necesitas terapia. Entonces, no es para locos, no es para alguien que tenga un trastorno mental grave, sino para todos. Por les decía, todos que vivimos, que estamos saliendo de la pandemia, qué tanto necesitamos mejorar de acuerdo a nuestra introspección, a todo ese análisis que hemos hecho y que al final todo el aprendizaje que logramos, porque para cada quien fue diferente, todos vivimos la pandemia de manera muy específica. Entonces, cada uno de nosotros tiene cierto aprendizaje y eso es lo que va a normar su conducta. Entonces, pues, normalmente lo que queremos, pues, es que haya disminución de los sesgos cognitivos, que no haya inatención, que no haya diferencias en la interpretación, que podamos lograr sintomatología propia de la descarga adrenérgica o de la activación del sistema nervioso central, sobre todo, pues, esto que resulte o que se vea reflejado en los cambios de conducta, en la mejora del autocontrol, en cómo afrontamos las emociones, la situación, para hacerle frente a las situaciones. Y lo que queremos pues es aumentar emociones positivas, disminuir lo negativo y aumentar lo positivo. Focalizar nuestra atención en estímulos positivos. Siempre en algún momento recibí el consejo de alguien que decía, hay que enfocarse en lo que es necesario, hay que enfocarse en lo importante. Entonces, podemos elegir 2 caminos. Elegimos enfocarnos en lo importante, en lograr nuestro objetivo y en poner todos los recursos que tenemos nosotros en marcha para hacerlo, o gastar toda nuestra energía en renegar de ello, en decir por qué y no centrarnos propiamente, no gastar la energía en la tarea principal. Anticipación de resultados positivos, sobre todo pues aplicar habilidades y fortalezas que tenemos, el optimismo, el humor, la autorregulación, aplicar los valores como la generosidad, la empatía, la gratitud, la bondad. Y todo esto pues normalmente se logra con ciertos procedimientos que les decía pues va muy de la mano con la parte de psicología. Bueno, muchas gracias por su atención. Se solicita, por favor, la presencia del doctor Iván Suárez al frente.
La doctora Verónica es médico cirujano y médico especialista en salud pública, ambos por la Facultad de Medicina. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Atención Primaria a las Adicciones UNEM Capa Toluca. Sus temas de interés son el estudio de la salud mental, adicciones y enfermedades no transmisibles, entre otros. Cuenta con artículos científicos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctora Verónica Lozana Morales. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a esta conferencia, manejo de emociones, estrés y su importancia para el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias.